estimados participantes, es un placer saludarles este día y comenzamos esta presentación sobre conceptos básicos sobre inocuidad y calidad. Los contenidos principales que veremos ahora son los conceptos de inocuidad y calidad, los actores de los sistemas de inocuidad y las entidades reguladoras correspondientes. Veamos algunas cosas sobre el concepto. La inocuidad es una característica intrínseca de los alimentos, de no causar daño al ser ingeridos como está indicado. Esto tiene un significado bastante exacto porque se trata de no causar daño siempre y cuando no abusemos del alimento como está presentado. Esta característica decimos que es intrínseca porque pertenece al concepto de un alimento. Un alimento deja de serlo si pierde su inocuidad. Tenemos que hacer la aclaración de que inocuidad no implica necesariamente que algo sea saludable. Es un concepto un tanto frío. Podemos decir que es lo mínimo que se puede esperar de un alimento, que no cause daño. Tampoco estamos hablando de que necesariamente nos cause un beneficio. El concepto anterior que se usaba muchísimo era el de higiene de los alimentos. Tenemos que aclarar que sigue siendo válido. Necesitamos la higiene de los alimentos porque se requieren medidas higiénicas para obtener y mantener alimentos inocuos. Algo interesante es que el consumidor asume la inocuidad de los alimentos. Cualquier cosa que uno coma y no le haga beneficio o que le cause un daño, deja de ser alimento. Puede llamarle de cualquier forma, un atentado, un intento de homicidio, pero no es un alimento si causa daño. Esto a veces nos permite diferenciar claramente la inocuidad de la calidad, porque la calidad, a fin de cuentas, está formada por las características deseables que definen el alimento. Cuando decimos características deseables, podemos sustituirlo por especificaciones de un producto. Hablemos un poquito de la parte de la historia, diríamos de la prehistoria, porque la preocupación de mantenerse saludable es una idea tan antigua como la de comer. Y tener la certeza de que algo no le cause daño nunca ha sido asunto solamente de apariencias. Hay posibles indicadores de un alimento cuando deja de estar en buen estado. Sabores desagradables, olores fétidos, texturas reblandecidas, exudados, colores pálidos. Pero a fin de cuentas es como a la prueba y error. Podemos decir que el hombre primitivo tenía la duda elemental, ¿me hará daño o no? Y la experiencia era lo que mandaba. Las experiencias desafortunadas hacían que el hombre primitivo aprendiera que no toda la comida era segura. Tardamos muchísimo en la historia en encontrar cuál era la relación causa-efecto entre un posible alimento y los daños que causaba. Pero eso fue cambiando y con la introducción, digamos, de los conceptos científicos, que fueron mucho después, el hombre empezó a buscar esas causas. Y las respuestas no siempre eran las más acertadas. Hasta entrada la Edad Media se consideraba que enfermarse era algo así como parte del destino, era un castigo divino o influencia de espíritus malignos. No se tenía una claridad entre un agente etiológico presente en el alimento o una causa real y plausible y las consecuencias que se tenían luego de haberse comido aquello. Hablemos ahora un poco de lo que tenemos en la cadena agroalimentaria. Hoy en día tenemos bastante claridad de cuáles son esas relaciones causa-efecto y tenemos estructuradas cadenas, tenemos estructuradas secuencias de pasos que atraviesa un alimento desde que se obtiene en la naturaleza
hasta que llega al comedor, al tenedor o al plato del consumidor. Tenemos un sector que produce, ese puede ser un sector de producción primaria, la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, la apicultura, para mencionar algunas, que son, digamos, las fuentes de los alimentos a partir de sus orígenes en la naturaleza. Luego pueden existir plantas que empacan esos alimentos para luego transportarlas hacia otros que pueden ser que lo transformen como procesadores o que simplemente lo distribuyen tal como están en supermercados, en mercados. Posterior a eso tenemos el eslabón donde se preparan los alimentos. Esto puede ser a nivel de comedores, de ama de casa, y finalmente llegamos al consumidor. Es muy interesante ver que todo lo que se haga en la cadena tiene un efecto sobre el eslabón siguiente, y un defecto que exista en un eslabón de la cadena no siempre puede enmendarse o cambiarse. A veces son defectos, son problemas que introducen peligros y no los podemos volver a sacar de la cadena. Y de eso se trata una presentación como esta sobre las partes elementales necesarias para un sistema de inocuidad. Van a ver ustedes a lo largo de las otras presentaciones que tenemos que existen diferentes actores en un sistema de inocuidad. En este cuadro que tenemos aquí, que es un resumen, podemos ver que es un fenómeno cíclico, en donde podemos comenzar a describirlo por el lado de la producción primaria. En la producción primaria tenemos un efecto, digamos, de la inocuidad que tiene que ser mantenida por algunas medidas que están reunidas en lo que llamamos buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas son todas aquellas medidas que nosotros necesitamos para mantener la inocuidad del producto como viene de la naturaleza. Estas medidas son bastante variadas porque tenemos distintas formas de extraer alimentos de la naturaleza. Hablamos de la agricultura, hablamos de la ganadería, hablamos de la piscicultura, etc. Y cada una maneja sus propias buenas prácticas y esas prácticas son características y propias de ese entorno y de esos métodos de producción. Sin embargo, el siguiente paso, donde ya estamos poniendo alguna tecnología que estamos empacando, por ejemplo, si continuamos hacia la izquierda el ciclo, vemos que hay implementación necesaria de sistemas como son las buenas prácticas de manufactura, donde la higiene está relacionada no solamente con los bienes de producción, sino con equipos, con instalaciones, y el personal se encuentra incluido en una instalación. Esas son características de una empacadora, que es quizás el primer nivel, el más sencillo que podemos mencionar en una cadena productiva. Una vez superado ese nivel, puede ser que exista transformación en una agroindustria. La agroindustria estará sujeta a las buenas prácticas de manufactura, que son las reglas que tiene cualquier planta, cualquier industria de alimentos. Estas son un tanto más generales, porque las industrias tienen más características comunes entre sí que las producciones agrícolas. Y estas buenas prácticas, a su vez, forman la base para construir sistemas de inocuidad como los que son conocidos en el análisis de peligros y puntos críticos de control, o HACCP, el famoso sistema HACCP. El sistema HACCP es un sistema que se creó en los años 60 con
fines muy distintos. Se quería conservar la inocuidad de los alimentos de los astronautas, pero es un sistema que vino para quedarse. Se ha visto su éxito reflejado en toda la industria de alimentos y hoy en día constituye la columna vertebral de muchos otros sistemas de inocuidad más avanzados, basados en normativas internacionales, pero el sistema HACCP sigue presente. Luego de la fase industrial podemos tener distribuidores, transportistas, que tienen también su obligación, su compromiso de conservar la inocuidad de los alimentos que transportan, porque sus unidades de transporte deben estar posiblemente climatizadas, posiblemente al menos acondicionadas para manejar bultos o empaques relacionados con alimentos, para cuidar la integridad de esos empaques. Y la manipulación del alimento empacado también tiene sus propias prácticas que tienen que incluirse, que son similares a las del almacenaje en bodegas, en donde se agregan otros elementos como el control de plagas que tienen en común con la industria, en donde estamos cuidando la inocuidad del alimento a través de otras disciplinas que se suman a la necesidad de tener una tecnología, una ciencia aplicada a este rubro que es la inocuidad. Luego podemos hablar de todos los aspectos de limpieza, desinfección, manejo de agua, las medidas contra la contaminación cruzada, que son conocidas como medidas de saneamiento. Todas las medidas de saneamiento se anexan muchas veces en forma de programas prerequisito a los sistemas de inocuidad. Luego tenemos que toda la estructura debe estar, como vamos a ver en otras presentaciones, alineadas según un marco legal. ¿Por qué necesitamos un marco legal? La necesidad de tener un marco legal está directamente relacionada con las características de un producto alimenticio. Forma parte de lo que uno ingiere. Las personas ingerimos medicamentos no solamente, también alimentos. Y todo lo que ingerimos está regulado por un marco legal. Y así debe ser. Porque si no existe una entidad que rige la higiene, la preocupación por la inocuidad, la preocupación por no tener contaminación en esos productos, esto fácilmente pues, puede llegar a dimensiones no deseadas. Entonces, los entes reguladores, que son un tema aparte de esta presentación, son uno de los eslabones más importantes de este tipo de ciclos. Y ahí tenemos la autoridad, que puede ser un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Salud o cualquier otra autoridad que se nombre para regular esto. Y tenemos otros organismos coadyuvantes como lo son, por ejemplo, las entidades certificadoras. Las certificaciones privadas, como le llamamos, de acuerdo a normativas, son elementos que cada vez más están ayudando a mantener una mejora continua en los procesos productivos, ya sea del cultivo, sea del empaque, del manejo, de la industrialización, de la distribución o del almacenaje. Y todos estos elementos, junto con los que examinan la calidad, ya sea de parte de organismos oficiales o de parte de laboratorios particulares, están integrados en este sistema. Entonces tenemos una cadena definida, tenemos auxiliares, partes auxiliares que nos contribuyen a vigilar la inocuidad del alimento, tanto desde la base legal como de la base objetiva a través de los laboratorios. Así es como concluimos que necesitamos sistemas oficiales. Los sistemas oficiales son necesarios porque los alimentos tienen implicaciones para la salud humana. Se requiere muchas veces de una
o de varias entidades regulatorias para ejercer una autoridad. Y estos sistemas estatales deberían brindar apoyo para sostener el comercio y a su vez apoyar también la infraestructura turística. ¿Por qué decimos eso? Porque nuestros países se caracterizan por cierta debilidad en la parte de la inocuidad de alimentos que repercute tanto en el comercio formal como también en la afluencia turística. Somos excelentes destinos turísticos, pero muchas veces fallamos en la parte de la inocuidad de los alimentos que brindamos al turista. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define que la competencia de las autoridades reguladoras depende de la capacidad del Estado para acomodarse a la capacidad de producción, actualización y comercio del sector productivo. También define que se requiere cobertura suficiente en calidad como en cantidad para mantener el control efectivo para los medios de producción. Y esto más aún cuando estos comercian con mercados formales e internacionales, donde las exigencias probablemente son superiores a las que se manejan en los países de origen. Tenemos necesidad de un control de alimentos de parte de los sistemas oficiales, es decir, una actividad reguladora obligatoria de cumplimiento realizada por las autoridades nacionales o locales con el fin de, primero, proteger al consumidor y en segundo lugar, garantizar que todos los alimentos sean primeramente inocuos, luego sanos y aptos para el consumo humano, durante toda la producción, empaque, almacenamiento, transporte, distribución, proceso, preparación y hasta llegar a su consumo. Asimismo, tenemos que ver que todos los alimentos cumplan los requisitos de inocuidad y calidad y estén etiquetados de forma objetiva y precisa de acuerdo con las disposiciones de la ley. Las preocupaciones concretas de un sistema de inocuidad podrían resumirse con la siguiente lista. Tenemos primeramente los riesgos microbiológicos. Los riesgos microbiológicos son los riesgos asociados directamente a los agentes etiológicos que provienen en gran medida de las bacterias. Luego tenemos los residuos de plaguicidas. Los residuos de plaguicidas tienen las características de que no son detectables, no son perceptibles hasta que haya un daño. Y normalmente producen daños crónicos a largo plazo, por lo que la relación entre el agente causal y la consecuencia no siempre es directamente perceptible. Y eso es una dificultad para hacer énfasis en que los residuos de plaguicidas sean controlados de la manera correcta. Tenemos la utilización inadecuada de los aditivos alimentarios. Ahí hay mucha tela que cortar porque se manejan muchísimos aditivos que están conocidos como generalmente reconocidos como seguros o que tienen ya una tradición de uso y que no se les ha encontrado consecuencias directamente relacionables con su uso. Sin embargo, cuando estos aditivos se utilizan de manera inadecuada o se utilizan los aditivos que no están autorizados, entonces existen violaciones a la inocuidad de los alimentos que necesitan del marco regulatorio para asegurar que no ocurran. Los contaminantes físicos, estamos hablando de vidrios, metales, piedras, entre otros, así como los contaminantes químicos, incluidas las toxinas biológicas y los alérgenos, son elementos de preocupación concreta para los sistemas de inocuidad. Así como también lo es la adulteración, la cual podemos decir que puede ocurrir en forma fortuita, pero también existe en forma intencionada, ya sea como un acto de sabotaje o como una adulteración con fines de fraude y el lucro económico. Los elementos básicos de un sistema de inocuidad deberían de ser los siguientes. Primeramente, un marco de legislación y reglamentos alimentarios
que sea pertinente al medio donde se desarrollan las actividades. Es decir, que sea adaptado realmente a las circunstancias de producción y al nivel, digamos, de las inversiones que en ese país se hacen. Luego, la gestión del control de los alimentos. Tiene que existir una gestión activa, proactiva, sobre los alimentos que se producen y no digamos también sobre los alimentos que se exportan o que se manejan dentro del comercio formal. Tiene que estar asociada a este sistema los servicios de inspección. La inspección humana, la inspección de parte de personas es sumamente importante porque se requiere tanto de inspectores como de auditores que tengan la capacidad de discernir cuando existe una desviación mucho antes de que se produzcan efectos dentro de la población. Es decir, que puedan diferenciar cuando las circunstancias de producción son inadecuadas y tienen un potencial de peligro para que estos daños resulten en la población meta. Los servicios de laboratorio, tanto para dar seguimiento como para constituir bases de datos epidemiológicos sobre los alimentos. Las redes de laboratorio y los laboratorios oficiales, los laboratorios que tengan marchas acreditadas bajo normativas, son parte del sistema y constituyen una garantía tanto para el monitoreo como para el establecimiento de los registros. El manejo de la información, la educación para manipuladores de alimentos, la comunicación y la capacitación de todo aquel conocimiento que es necesario para dar la conservación adecuada y el manejo a los alimentos y asegurar que se mantengan inocuos durante toda la cadena. Esto, nuevamente, estamos hablando de que tiene que ocurrir en todas las etapas, porque de nada sirve que tengamos al final en el mercado un alimento garantizado con inocuidad y el ama de casa echa a perder todos los esfuerzos anteriores de la cadena. Por eso decimos que una cadena, en efecto, la resistencia de una cadena está dada por la fuerza que tenga el eslabón más débil. Por el lado más débil se romperá la cadena y se romperá todo el esfuerzo de inocuidad que se haya hecho previamente. Y se tendrán los resultados que no sean deseados en el efecto con la población. Algunas conclusiones interesantes sobre estos aspectos son las siguientes. La inocuidad de los alimentos definitivamente es una necesidad básica. No podemos hablar de que solo haya disponibilidad, de que haya suficientes alimentos, de que haya calidad de alimentos, si esto no va acompañado del concepto de inocuidad. Todos los demás esfuerzos se vienen echados abajo si se pierde el concepto de la inocuidad. ¿Por qué? Porque la inocuidad es inherente, es intrínseca del alimento. Si no tenemos inocuidad, es como que no tenemos alimentos. Muchas veces el concepto de inocuidad ha estado escondido en el concepto de la calidad de los alimentos. Eso, en cierta forma, es lamentable, porque no es un atributo más. No es algo más que se desea en el alimento. Es más, el consumidor siempre decimos que asume que lo que va a comer no le va a hacer daño. Asume que aquello es un alimento. No pide inocuidad. La inocuidad de alimentos no es un fenómeno aislado. No se puede tratar en una forma aislada en diferentes partes de la cadena. Tiene que ser un esfuerzo totalmente integrado. Requiere un enfoque multiactores y por ende multidisciplinario. Si uno de los actores falla, tenemos consecuencias. Y lo más probable es que falle la cadena, falle todo el enfoque. Requerimos una multidisciplinaridad
que está en forma matricial dentro de este concepto multiactores, porque hay muchísimas disciplinas científicas y técnicas involucradas en mantener la inocuidad de los alimentos. Bien, hemos llegado al final de esta primera presentación y veamos qué hemos aprendido. Hemos visto primeramente claramente la diferencia entre qué es inocuidad y qué es calidad. Luego hemos mencionado los diferentes actores de un sistema de inocuidad y hemos procurado dar una explicación de cuáles son los elementos y cómo están relacionados entre sí y cuál es la importancia de que se enfoque como un sistema de multiactores. Hemos visto la necesidad de tener entidades reguladoras porque, paro ahí, voy a hacer una corrección. Es en la última, sí. ¿Vamos? Necesitamos, no, perdón. Sí, no se preocupe. Si gusta, comience tal cual con la Sí, voy a empezar de aquí, de necesidades de entidades reguladoras. Ok, necesidades de entidades reguladoras. Sí. Necesitamos entidades reguladoras porque estamos con un alimento y el alimento se ingiere. El alimento llega a formar parte de nosotros y constituye un factor importante para mantener nuestra salud. Y también decimos que cómo deben ser y qué deben hacer esas entidades. Las entidades reguladoras tienen compromisos, tienen una superioridad ética, tienen un nivel que tienen que llenar para poder atender las necesidades regulatorias. Bien, pues hemos llegado al final. Les agradezco mucho su paciencia por atender esta presentación y espero que puedan ustedes sacar los frutos necesarios. Muchas gracias.